Nadie en mi pueblo olvidó el día en que Candelaria subió al lindero por trabajo y el monte ya no la devolvió igual. Me llamo Micaela Romero y vivía a 3 casas de la suya, en una orilla fría de la Sierra de Guerrero, donde el humo amanecía pegado a los techos. Lo que voy a contar empezó meses después de que enterramos a su marido, cuando la pobreza ya se había sentado dentro de aquella casa como otro difunto. Desde entonces su patio, sus hijos y su propia mirada parecían pedir auxilio en silencio, como si ya no supieran de dónde podía venir. Se llamaba Candelaria Rosales, y en el rancho todos la conocían así, porque hasta las desgracias acaban entrando en confianza. Tenía 2 hijos, Mateo y Tobías, y una costumbre antigua de cantar mientras molía maíz, pero esa costumbre se murió primero que ella, cuando su esposo cayó enfermo del pecho y se fue en menos de una semana. A Candelaria se le borró la voz. No dejó de moverse de golpe, dejó de creer, seguía respirando, barría a veces, calentaba algo para los niños, pero se le notaba un vacío raro, como una olla rajada que ya no sostiene agua tibia. Su hermana Tomasa bajaba diario desde el pueblo con tortillas envueltas en manta, frijol recalentado y una paciencia que yo no he vuelto a ver en nadie. No era una mujer rica ni descansada. Lavaba ajeno, criaba gallinas flacas y todavía encontraba fuerzas para atender aquel hogar partido. Los muchachos andaban descalzos casi siempre. Mateo fingía ser grande, cargando cubetas o espantando gallinas para que su madre lo mirara, y el menor se pegaba a la falda de Candelaria esperando una caricia. A veces ella se la daba por costumbre, pero enseguida volvía a la ventana y a esos cerros mudos. Yo entraba seguido porque mi madre me mandaba con agua o con recaudo, y por eso vi cómo la casa empezó a venirse abajo sin hacer ruido. El techo soltaba tierra cada vez que llovía. Las tablas del corral estaban flojas y las gallinas picoteaban un suelo que ya no daba ni gusanos. Hasta el perro se les fue una mañana, como si hubiera entendido antes que todos que allí se estaba apagando algo. En la tienda de don Lencho comenzaron rumores. Unas decían que la tristeza se le había trepado al pecho, otras mejor bajaban la voz, como si nombrarla de más pudiera empeorar las cosas. Lo raro empezó a pegarse al nombre de Candelaria antes de que ella misma subiera al lindero. Hubo quien juró que, por las noches, la oía caminar descalza por el patio cuando sus hijos ya dormían, y también corrió la versión de que hablaba dormida, llamando al difunto con una voz demasiado tranquila. Yo nunca escuché eso, pero sí sentí un olor extraño 2 veces al pasar frente a su casa, un olor húmedo, como de tierra recién abierta y humo viejo. En la sierra se aprende a respetar señales así, porque ciertos lugares y ciertas penas terminan buscándose solas siempre. El hombre que vino a revolverlo todo se llamaba Don Severiano. Llegó una mañana seca, montado en un burro viejo, con la camisa manchada de sal y esa mirada de los que ya han trabajado demasiado como para asustarse fácil. Venía encargado de una bodega en el lindero, una construcción de adobe rajado donde se guardaban herramientas, costales y trastos de un patrón ya muerto. Dijo que necesitaba manos de confianza para limpiar, separar fierros útiles y quedarse 2 noches vigilando. Nadie quería subir. Los más prudentes bajaban la cara nomás de oír el nombre del mezquite torcido que estaba pegado a esa bodega. Tomasa fue la primera en tensarse. Recuerdo que limpió sus manos en el delantal y lo miró como se mira a quien trae una noticia útil y sucia al mismo tiempo. Le preguntó por qué ningún peón aceptaba esa chamba, y él respondió con rodeos, achacando el abandono a supersticiones de gente floja. Yo le vi la mueca. No parecía la cara de un hombre sorprendido por rumores ajenos, sino la de alguien que prefería no tocar ciertos recuerdos mientras pudiera evitarlos. Candelaria, en cambio, ni siquiera levantó la voz. Se quedó mirando el monte desde la sombra. Esa tarde, cuando don Severiano se fue, Tomasa intentó convencerla de que pensara mejor las cosas. No lo hizo por capricho. Sabía que el dinero hacía falta, pero también sabía que un lugar rechazado por todos rara vez ofrece pan sin cobrar algo debajo.
Candelaria pasó mucho rato en silencio antes de decir que los niños necesitaban comer y que, por peor que estuviera ella, todavía podía barrer una bodega. En esa frase se quebró lo poco que le quedaba intacto. No habló de codicia ni de esperanza. Habló desde un cansancio donde el miedo ya estorbaba más que ayudaba, y allí entendí que la necesidad ya la estaba empujando a cruzar límites que antes no habría tocado. Al amanecer siguiente la vi salir con un morral pequeño, una cobija delgada y la ropa limpia doblada en un pañuelo. No llevaba gesto valiente ni resignado. Llevaba la cara de las mujeres que ya contaron todo lo que tenían y entendieron que no les alcanzaba ni para seguir perdiendo. Mateo la acompañó hasta la puerta, tragándose el llanto como hacen los hijos que se prohíben ser niños demasiado temprano. El menor se quedó pegado a la pierna de Tomasa, somnoliento, mirando a su madre como si quisiera recordarla completa. Candelaria dejó encargados a los niños y empezó a subir. El camino al lindero era peor de lo que muchos recordábamos. Puras piedras sueltas, lomas secas, espinas bajas y ese sol de sierra que cae derecho sobre la nuca hasta dejar a uno pensando raro. Don Severiano iba delante, guiando el burro sin hablar casi nada, y Candelaria lo seguía como si avanzara hacia un castigo aceptado desde mucho antes. A medio trayecto el monte cambió de respiración. Los grillos se quedaron lejos. El aire se volvió más denso y hasta las ramas parecían mirar. Entonces apareció la bodega, con el mezquite torcido pegado al muro como un aviso que llevaba años esperando. No era una construcción grande, pero sí tenía algo que empequeñecía a quien entraba. Las puertas estaban abiertas de par en par, el techo vencido en una esquina y el piso cubierto de polvo viejo, de ese que no parece basura sino memoria. Don Severiano le mostró dónde estaban las escobas, los costales y el petate. Luego le explicó lo indispensable sobre las herramientas que podían rescatarse. No tardó mucho en irse. Antes de bajar, dijo que volvería en 2 días si el tiempo ayudaba, y dejó a Candelaria con una lámpara y una sensación de encierro desde ese momento. Esa primera tarde trabajó sin descanso, barriendo nidos viejos, ordenando fierros, sacando costales húmedos y buscando con qué ocupar la cabeza para no pensar en sus hijos. El sol cayó temprano detrás de los cerros, y entonces la bodega mostró su tamaño, no el de sus paredes, sino el del silencio que guardaba adentro. Candelaria calentó café ralo, extendió el petate y se sentó un momento junto a la puerta, mirando el mezquite recortado contra la neblina. Desde abajo no subía ni un perro, ni una campana, ni una voz humana. Ya de noche oyó tierra arañada junto al mezquite, como si algo enterrado hubiera sentido por fin que ella había llegado. Esa noche Candelaria no durmió casi nada. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar el raspado lento junto al mezquite, como si unas uñas buscaran salida bajo la tierra. Prendió la lámpara 2 veces y las 2 veces halló la bodega igual, con los costales inmóviles y el polvo entero. Pero el ruido regresó poco antes del amanecer. Cuando por fin se atrevió a salir, encontró la raíz más gruesa del árbol cubierta de tierra suelta, recién movida. Se agachó, tocó el suelo con la yema de los dedos y sintió debajo algo duro, demasiado parejo para ser piedra. Trabajó todavía un rato, queriendo convencerse de que primero debía terminar lo encargado, pero la idea de lo enterrado empezó a jalarle el pensamiento como una soga apretada en el pecho. Apartó costales rotos, arrimó un cajón y volvió al mismo punto cuando el sol ya calentaba el adobe. Escarbó con un fierro corto y luego con las manos, sacando terrones secos hasta topar con una tapa de madera ennegrecida. No era grande, aunque sí pesada, y estaba rodeada de raíces delgadas que parecían dedos viejos. Candelaria respiró hondo, se persignó despacio y desenterró el cofre completo sin llamar a nadie más. Al abrirlo vio primero un pañuelo descolorido y, debajo, varias monedas antiguas acomodadas en filas torcidas. El oro no brillaba como joya nueva, tenía un resplandor viejo, opaco y profundo, parecido al de las cosas que han pasado demasiado tiempo sin aire. Candelaria no sonrió. Se quedó inmóvil, mirando aquel fondo como si hubiera levantado la tapa de una tumba ajena,
Pensó en dejarlo intacto, volver a cubrirlo y bajar sin decir palabra, pero entonces se acordó de los pies descalzos de Mateo, de la tos de Tobías y de las manos vacías con que Tomasa resistía cada semana. Fue ahí donde empezó a justificar lo que todavía sabía que no le tocaba. No tomó nada ese día. Cerró el cofre, lo cubrió mal con tierra y siguió limpiando hasta que oscureció, pero ya no pudo ordenar la cabeza. Mientras calentaba tortillas duras sobre una lata, miraba de reojo el rincón donde había quedado enterrado y sentía que la bodega respiraba distinto. Aquella noche soñó con su marido de espaldas, parado junto al mezquite, sin voltear nunca. Al mismo tiempo oyó, dentro del sueño, a Tobías toser como cuando el pecho se le cerraba. Despertó sudando, con la lámpara apagada y una idea que ya no pudo quitarse. Aquello no la iba a soltar tan fácil. Al amanecer decidió sacar solo 3 monedas, repitiéndose que no era robo si apenas tomaba lo necesario para que sus hijos comieran mejor unos días. Las envolvió en su rebozo y volvió a tapar el cofre con más cuidado, apisonando la tierra con los pies como quien esconde una falta. Bajó al pueblo despacio, con el burro detrás, sintiendo que el morral pesaba más por dentro que por fuera. En todo el camino se fue disculpando en silencio ante Dios, ante su marido muerto y ante algo más antiguo que no sabía nombrar, porque ya empezaba a sentir que el error no había sido solo tomar, sino sacar aquello de donde estaba guardado. Fue con don Nicanor porque era el único que compraba piezas viejas sin levantar sospechas, aunque también era el más mañoso de la cabecera. Candelaria le mostró las monedas con vergüenza y necesidad mezcladas. Él las pesó en la mano, las miró apenas contra la luz y enseguida dijo que eran antiguas pero corrientes, buenas solo para fundirse. Le dio a cambio unas cuantas monedas comunes, menos de lo que valía una semana de trabajo duro. Candelaria entendió al momento que la estaba engañando, pero no tenía pruebas ni fuerza para plantársele sola dentro de aquella tienda. Salió de ahí con arroz, jabón, un trozo pequeño de piloncillo, leche para el niño y una vergüenza que le ardía hasta en los párpados. No lloró en la calle porque estaba demasiado ocupada tratando de ordenar la cuenta en la cabeza, viendo que ni juntando aquel dinero alcanzaba a explicar el peso y el brillo de las monedas. Comprendió entonces que el daño no había sido solo sacar el oro, sino permitir que manos ajenas lo tocaran. Regresó al rancho con la tarde vencida, sintiendo en cada curva del camino que algo venía detrás de ella, sin apurarse y sin perderla. Tomasa la recibió sin preguntas al principio. Le ayudó a descargar las cosas, calentó agua y dejó que los niños rodearan a su madre con una alegría torpe, de esas que duelen porque llegan tarde. Candelaria les dio de comer mejor que otros días y hasta le acomodó el cabello a Tobías mientras Mateo presumía que pronto tendría guaraches nuevos. Yo estaba ahí cuando los oí reír un momento, y por primera vez desde el entierro pensé que aquella casa podía enderezarse. Sin embargo, Candelaria sonreía como si aquella mejoría le quedara grande y empezara a costarle demasiado. Esa noche Tomasa notó que algo seguía mal. Candelaria abrazó a sus hijos más tiempo del normal. Luego se quedó despierta frente al fogón apagado, con las manos metidas bajo el rebozo y la mirada clavada en la puerta. Cuando su hermana le preguntó qué había pasado arriba, ella respondió a medias, diciendo solo que en la bodega había encontrado algo enterrado y que nada bueno salía de escarbar donde nadie lo había pedido. Tomasa se persignó al escucharla. Le pidió que no volviera, que diera por perdido lo demás y agradeciera haber bajado viva, pero Candelaria no prometió nada esa noche. Yo dormía en el cuarto de al lado y por eso escuché cuando, cerca de la medianoche, el patio crujió como si alguien caminara alrededor de la casa arrastrando costales mojados. No era paso de hombre ni de animal conocido. Luego volvió aquel olor a tierra abierta y humedad rancia, más fuerte que antes, metiéndose por las rendijas. Nadie salió a mirar. A la mañana siguiente hallamos lodo marcado junto al umbral. Aunque no había llovido en días, Candelaria vio esas manchas, palideció y guardó silencio. Desde entonces no parecía una madre aliviada.
sino una mujer a la que algo ya había empezado a reclamar. Pasó un día entero queriendo resistirse. Lavó ropa, remendó una camisa de Mateo y hasta ayudó a Tomasa a desgranar maíz. Pero cualquier tarea terminaba llevándola al mismo pensamiento. Decía que solo necesitaba revisar el cofre, entender qué había tocado y, si era posible, devolver lo restante antes de que el mal creciera dentro de la casa. No hablaba como una mujer tentada por riqueza, sino como alguien perseguida por una deuda. Esa diferencia fue la que más miedo me dio. Yo pensé entonces que, cuando el hambre empuja, todavía puede haber regreso, pero cuando la culpa empieza a llamar por nombre, el camino ya cambia. Antes del amanecer siguiente encendió el comal, dejó tortillas para los niños y acomodó la leche al jarro, como si quisiera ganarles unas horas de alivio. Los abrazó con una tristeza serena que a Tomasa le heló la espalda. Dijo que subiría a terminar el encargo y que volvería pronto, pero hablaba con esa calma que usan quienes ya tomaron una decisión por dentro. No cargó más comida ni pidió compañía. Se amarró el rebozo. Salió al camino y empezó a andar hacia el lindero. Yo la vi alejarse entre la neblina y sentí que, esta vez, no era solo ella la que subía. Candelaria subió al lindero antes de que cantara el primer gallo, con el rebozo bien cerrado y los dedos helados alrededor de una vela sin encender. No llevaba morral ni comida, porque ya no subía pensando en quedarse, sino en resolver aquello que desde la noche anterior le respiraba dentro del pecho. El camino parecía más largo que otras veces. Las piedras se hundían bajo sus guaraches, los matorrales le raspaban las piernas y hasta el burro, que conocía la vereda, avanzaba con una desconfianza rara. Cuando el cielo empezó a aclarar, la bodega apareció inmóvil, igual que al partir. Amarró el burro al mismo mezquite torcido y entró sin persignarse, como quien ya no merece pedir permiso. Adentro seguían los costales acomodados, el petate enrollado y la lámpara donde la había dejado, pero el aire estaba distinto, más espeso y más frío, con un olor a veladora recién apagada que se pegaba en la lengua. Candelaria fue directo al rincón de la raíz, cayó de rodillas y empezó a escarbar con ambas manos. No tardó en encontrar la tapa. Tenía tierra fresca encima, aunque nadie había subido después de ella. Ese detalle le confirmó que allí seguía pasando algo. Abrió el cofre esperando ver otra vez las monedas y sintió que el suelo se le vaciaba bajo las piernas. Ya no había oro. Dentro quedaban huesos pequeños, ennegrecidos, mezclados con ceniza gris y restos de cera endurecida, como si años atrás hubieran enterrado allí un velorio a medias. Candelaria metió la mano temblando, tocó uno de aquellos restos y lo retiró de inmediato porque todavía conservaba un calor imposible. Entonces comprendió que lo que había sacado no era fortuna perdida, sino algo cuidado por el monte. Se cubrió la boca para no gritar y pensó en las monedas lejos ya. Quiso rezar, pero la oración se le rompió antes de llegarle a los labios. En cambio oyó, detrás de ella, un roce de tela contra adobe. Volteó despacio y vio a la mujer parada junto al mezquite, cubierta por un rebozo negro que no se movía con el viento. No tenía nada exagerado ni monstruoso, por eso mismo era peor. Parecía una viuda vieja, seca, de cara opaca y ojos hundidos, como si la tierra hubiera aprendido a tomar forma humana para cobrar. Candelaria entendió sin que nadie se lo explicara. Aquella presencia estaba ahí por el cofre y por lo que ella había sacado de la tierra. No hubo amenaza visible. La mujer no levantó los brazos ni avanzó con violencia. Solo siguió mirándola. Y esa quietud fue lo que terminó de derrumbar a Candelaria. Ella empezó a hablar sola, con la respiración cortada, diciendo que sus hijos tenían hambre, que había tomado apenas unas cuantas, que pensó devolver lo demás en cuanto pudiera. Las palabras le salían sucias, inútiles, como piedras pequeñas aventadas contra una barranca. La figura permaneció igual. Entonces, Candelaria sintió en el pecho la misma pesadez que la acompañaba desde la muerte de su marido, pero multiplicada, como si sus pérdidas hubieran encontrado rostro allí.
Intentó levantarse para salir corriendo, pero las piernas ya no le respondían bien. Afuera el burro comenzó a resoplar y a jalar la reata, nervioso ante algo que no alcanzaba a ver. La mujer dio un paso, nada más uno, y el interior de la bodega se llenó de un frío húmedo que olía a pozo cerrado. Candelaria supo que no iba a negociar. No con dinero, no con llanto, no con promesas. Bajó la cabeza y pensó en Mateo dormido con los pies descubiertos, en Tobías respirando con esfuerzo y en Tomasa cargando sola todo lo que podía. Lo que pasó enseguida nadie lo vio, pero cuando don Severiano contó después cómo había encontrado el lugar, todos entendimos una parte. Dijo que la lámpara apareció encendida en pleno día y que el cofre quedó abierto frente al mezquite, con la ceniza regada como si la hubieran soplado desde adentro. También juró que el árbol, siempre vencido hacia la bodega, estaba esa mañana erguido, tieso, como un centinela satisfecho. De Candelaria no supo nada todavía. El burro seguía amarrado, inmóvil y sudado. Solo había, alrededor del punto cavado, una marca circular de tierra lisa, como si muchas faldas hubieran barrido el suelo al mismo tiempo. Don Severiano no subió ese mismo día porque la lluvia amenazó desde temprano y nadie quiso internarse en el monte con esa neblina cerrada. Fue hasta la mañana siguiente cuando reunió valor y regresó al lindero. Halló a Candelaria acostada de lado, junto a la pared, con las manos cruzadas sobre el pecho como si alguien se las hubiera acomodado. Tenía los ojos cerrados y la cara en calma. No una calma de descanso, sino una serenidad extraña, como de quien entendió algo demasiado tarde. No había golpe, sangre ni señal de forcejeo. Parecía una mujer apagada entera. Mandó recado al pueblo y Tomasa subió casi corriendo, seguida por los niños y por 2 hombres que ayudaron con la carreta. Yo fui detrás con mi madre, porque en esos casos nadie deja sola a la familia. Tomasa se arrodilló junto al cuerpo y entendió en silencio que allí había pasado algo que ya no cabía en palabras comunes. No lloró al principio. Le acomodó el cabello, le limpió con el rebozo un poco de tierra de la mejilla y besó su frente como si todavía pudiera despertarla despacio. Los muchachos, en cambio, se rompieron distinto. Mateo apretó los dientes hasta temblar, sin decir nada. Bajaron el cuerpo en la carreta tapado con una cobija limpia y unas flores del monte que las vecinas cortaron al paso. Nadie mencionó el cofre durante el descenso, aunque todos olíamos la rareza pegada a aquella muerte sin herida. En el patio de la casa, las mujeres calentaron agua, peinaron a Candelaria y le pusieron su vestido de manta bordada, el que había guardado para fiestas que nunca regresaron. El velorio fue corto, atravesado por rezos quedos, olor a copal y un cansancio pesado que no dejaba platicar de más. Cada quien miraba el piso como si nombrarlo pesara. Esa madrugada, mientras rezaban el último rosario, Tomasa me dijo en voz baja que Candelaria no había muerto por ambición. Según ella, su hermana se había quebrado cuando entendió que lo sacado tenía dueño y duelo, y que la necesidad solo le abrió la puerta a una culpa más antigua. Yo le creí, porque conocía la pobreza de esa casa y también la manera en que Candelaria miraba a sus hijos, como si quisiera quedarse por ellos aunque el cuerpo ya no le respondiera igual. Sin embargo, desde entonces entendí que el hambre no vuelve inocente lo que uno toca, a veces también deja deuda. Después enterraron a Candelaria junto a su marido, en el panteón pequeño que mira hacia los cerros y recoge primero la neblina. Durante semanas nadie quiso aceptar trabajo cerca del lindero, y los peones que pasaban por esa vereda evitaban volver la cabeza hacia el mezquite. Don Severiano mandó cerrar la bodega, pero la puerta amaneció abierta 2 veces, sin que nadie pudiera explicar quién había vuelto a moverla. Con el tiempo, la historia dejó de contarse como simple desgracia y empezó a quedarse en el pueblo como advertencia amarga. Algunos decían que Candelaria descansaba por fin. Yo nunca pensé que aquello hubiera terminado de verdad.